el pizarrón. Pero os he dicho esto, a fin de que, cuando llegue aquella hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús, Juan 16:4. Jesús se refería a los propios testimonios. Entre tanto, podemos igualmente aplicarle los divinos conceptos a nosotros mismos, desencarnados y encarnados. Cada discípulo tendrá su hora de revelaciones del aprovechamiento individual. Las escuelas primarias no dispensan el habitual pizarrón destinado a las demostraciones individuales del alumno. Al frente del profesor concienzudo, el aprendiz mostrará cuánto ganó, sin los recursos del plagio afectuoso, entre compañeros. Sobre la zona oscura, la tiza clara definirá, fielmente, la posición firme o insegura del estudiante. Y no será esto mismo lo que se repite en la gran escuela del mundo. El hombre, en las luchas vulgares, podrá socorrerse, indefinidamente, de los buenos amigos. El Padre permite semejantes contactos para que las oportunidades de aprender se le tornen limitadas. No obstante, allá viene aquella hora en que la criatura debe tomar la tiza blanca y pura de las realizaciones espirituales, colocándose junto al pizarrón de las pruebas edificantes. Algunos aprendices fracasan porque no saben multiplicar los bienes, ni dividirlos. Ignoran cómo sustraer la luz de las tinieblas, suman los conflictos y forman ecuaciones de odio y venganza. Se olvidan que Jesús destacó el amor, como máxima gloria, en todas las situaciones del apostolado evangélico y que, aun en la cruz, después de recibir los factores de la injuria, de la persecución, de la ironía y del desprecio, los sumó en la tabla del corazón, extrayendo la divina ecuación de serenidad, entendimiento y perdón. Oh, vosotros, que vais al pizarrón de las actividades terrestres, abandonad la tiza oscura de la desesperación. Escribid en caracteres de luz lo que aprendisteis del Divino Maestro. Revelad vuestro propio valor. Recordaos que instructores benevolentes y sabios os inspiran las manos. Bendecid el pizarrón que os pide la tiza del sudor y lágrimas, porque junto a él podréis conquistar el curso mayor. Armaos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, quedar firme. Pablo, Efesios 6:13. El movimiento de la fe no proporciona consuelos tan solo. Buscar sus fuentes sublimes para retirar apenas confort, sería proceder a la manera de los niños que nada divisan sino golosinas. Es indispensable tomar las armaduras de Dios en las casas consagradas a la labor divina. Es ilógico que se aproxime el hijo adulto a la presencia paterna con la exclusiva preocupación de recibir cariño. La mente juvenil necesita aceptar la educación constructiva que le es ofrecida, revistiéndose de poderes benéficos, en la acción incesante del bien, a fin de que los progenitores se sientan correspondidos en su heroica dedicación. La sed de ternura palpita en todos los seres, sin embargo, no se debe olvidar el trabajo que fortifica las energías comunes, la responsabilidad que define la posición justa y el esfuerzo propio que ennoblece el camino. En todos los tempos del pensamiento religioso elevado, el Padre está ofreciendo armaduras a sus hijos. Los creyentes, en un impulso loable, pueden entregarse naturalmente a las mejores expansiones afectivas, pero no se olviden que el Señor les ofrece instrumentos espirituales para la fortaleza que necesitan, dentro de la lucha redentora. Solamente en posición de semejantes armaduras puede el alma resistir, en los días malos de la experiencia terrestre, sustentando la propia serenidad,
en los instantes dolorosos y guardándose en la coraza de la firmeza de Dios. No solo. Y esto pido, que vuestra caridad abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo, Filipenses 1:9. La caridad es, invariablemente, sublime en las menores manifestaciones, mientras tanto, muchas veces, innumerables personas procuran limitarla, ocultándole el espíritu divino. Muchos aprendices creen que practicarla es solo ofrecer dádivas materiales a los necesitados de pan y techo. Caridad, sin embargo, representa mucho más que eso para los verdaderos discípulos del Evangelio. En su carta a los Filipenses, Pablo ofrece una valiosa asertiva, con referencia al asunto. Es indispensable que la caridad del cristiano fiel abunde en conocimiento elevado. Cierto benefactor distribuirá mucho pan, pero si permanece deliberadamente en las zambras de la ignorancia, del sectarismo o de la autoadoración, no estará faltando con el deber de asistencia a sí mismo. Esparcir el bien no es solamente transmitir facilidades de naturaleza material. Muchas máquinas, en los tiempos modernos, distribuyen energía y poder, automáticamente. Caridad esencial es intensificar el bien, bajo todas las formas respetables, sin olvidarnos del imperativo de autosublimación, para que otros se renueven para la vida superior, comprendiendo que es indispensable conjugar, en el mismo ritmo, los verbos dar y saber. Muchos creyentes prefieren solo dar y otros se limitan simplemente a saber. Las actividades de todos los benefactores de esa especie son útiles, pero incompletas. Ambas clases pueden sufrir una presunción venenosa. Bondad y conocimiento, pan y luz, amparo e iluminación, sentimiento y conciencia son arcos divinos que integran los círculos perfectos de la caridad. No solo recibir y dar, sino también enseñar y aprender. Para esto. Porque para esto sois llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo. Pedro, 2:21. Un elevado porcentaje de creyentes se consideran inmunes de todos los sufrimientos, porque, en el concepto de gran parte de aquellos que aceptan la fe cristiana, entregarse a las fórmulas religiosas es sustraerse a la lucha, aspirando a la beatitud imperturbable. En la apreciación de mucha gente, los que oran no deberían conocer el dolor. El socorro divino se asemejaría a la protección de un monarca terrestre, donador de favores según las adulaciones recibidas. La situación del aprendiz de Jesús es, sin embargo, muy diferente. Los títulos de Cristo no son los de la inactividad, con exención de responsabilidad y esfuerzo. Todos los llamados al trabajo evangélico no pueden olvidar las necesidades del servicio. El maestro, naturalmente, precisa compañeros que confíen en él, pero no prescindirá de los que se muestren colaboradores fieles de su obra. Sería justo situarse indefinidamente el deudor, ante la generosidad del acreedor, confiando siempre, sin la mínima señal de solución al débito adquirido. No solo los hombres viven en la ley de intercambio. Las fuerzas divinas basan la movilización del bien en el mismo principio. El Maestro Celestial enseña a todos, en verdad, las sublimes lecciones de la vida. Entre tanto, no es razonable que todos los siglos señalen en los bancos escolares de la experiencia humana los mismos alumnos perezosos e inquietos. Es indispensable que los grupos de los buenos obreros se dirijan a las zonas de servicio, preparados para los testimonios de las enseñanzas recibidas. Simón Pedro sintetiza el trabajo de los cristianos de manera magistral. Sois llamados para eso, asevera el apóstol.
La simple afirmativa indica que los discípulos leales fueron convocados a sufrir por el bien. Quejas. Hermanos, no os quejéis unos contra los otros, para que no seáis condenados. Santiago 5:9. La queja nunca resolvió problemas de orden evolutivo. Entre tanto, si los aprendices del Evangelio sumasen los minutos malgastados en ese falso sistema de desahogo, se admirarían del volumen de tiempo perdido. Realmente, muchos trabajadores valiosos no se refieren al sufrimiento y servicio, con espíritu de repulsa a la tarea que les fue encomendada. La amistad y la confianza siempre autorizan confidencias, aun en ese particular. Sin embargo, vale disciplinar la conversación. La palabra lastimosa desfigura muchos cuadros nobles del camino, además de anular grandes cuotas de energía, inútilmente. El discípulo del Evangelio debería, antes de cualquier alusión amarga, tranquilizar el mundo interno y preguntarse, ¿quejarme por qué? ¿No será la esfera de lucha el campo de aprendizaje? ¿Acaso, no es la sombra la que pide luz, el dolor el que reclama alivio? ¿No es el mal el que requiere el concurso del bien? La queja es un vicio imperceptible que distrae a las personas bien intencionadas de la ejecución del deber justo. Existen obligaciones pequeñas y milagrosas que, llevadas al efecto, beneficiarían a grupos enteros. Sin embargo, basta un momento de queja para que sean irremediablemente olvidadas. Si alguien o algún acontecimiento te ofrecen ocasión al concurso fraterno, haz el bien que pudieres sin reparar en la gratitud ajena y, por más duro que te parezca el servicio común, aprende a cooperar con Cristo, en la solución de las dificultades. La queja no atiende a la realización cristiana, en parte alguna, y complica todos los problemas. Acuérdate de que si le dieres la lengua, te conducirá a la ociosidad, y, si le dieres los oídos, te encaminará a la perturbación. Fortaleza. Sabiendo que la tribulación produce fortaleza. Pablo, Romanos 5:3. ¿Queréis fortaleza? No os esquivéis a la tempestad. Mucha gente pretende fortalecerse al precio de rogativas para evitar el servicio áspero. Llegada la preciosa oportunidad de testimoniar la fe, los creyentes se internan, de manera general, por los largos caminos de la fuga, creyéndose seguros. Entretanto, día más día menos, surge la dolorosa ocasión en que caen en la equivocación de sí mismos. Entonces, se creen perseguidos y abandonados. Semejantes impresiones, sin embargo, nacen de la ausencia de la preparación interna. Los imprevisores se olvidan de que la tempestad posee ciertas funciones generadoras y educativas que es imprescindible no menospreciar. La tribulación es la tormenta de las almas. Nadie debería olvidar sus beneficios. Cuando la verdad brille, en el camino de las criaturas, se verá que obstáculos y sufrimientos no representan espantajo para los hombres, sino cuadros preciosos de lecciones sublimes que los aprendices sinceros nunca pueden olvidar. ¿Qué sería del niño sin la experiencia? ¿Qué será del espíritu sin la necesidad? Aflicciones, dificultades y luchas son fuerzas que obligan a la dilatación de poder, al alargamiento de camino. Es necesario que el hombre, a pesar de las descargas aparentemente destructoras del destino, se conserve de pie, decidido, marchando, firme, al encuentro de los sagrados objetivos de la vida. Nueva luz le felicitará, entonces, la esfera íntima, conduciéndolo desde la tierra, a la gloriosa resurrección en el plano espiritual. Escuchemos las palabras de Pablo y vivámoslas.
Ay de aquellos que se echaren bajo la tempestad. Los detritos proyectados del monte por las corrientes del aguacero podrán sofocarlos, arrastrándolos hacia el fondo del abismo. Herederos. Y si nosotros somos hijos, luego, somos herederos también, herederos de Dios y cohirderos de Cristo. Pablo, Romanos 8:17. Incomprensiblemente, muchas escuelas religiosas, a través de sus expositores, relegan al hombre a la esfera de la miseria absoluta. Púlpitos, tribunas, plazas, libros y periódicos están repletos de tremendas acusaciones. Los hijos de la tierra son catalogados como reos de la última pena. Nadie contesta que el hombre, en la condición de alumno en crecimiento en la sabiduría universal, ha errado en todos los tiempos. Nadie ignora que el crimen aún obceca, muchas veces, el pensamiento de las criaturas terrestres. Entretanto, es indispensable establecer la verdad esencial. Si muchas almas permanecen caídas, Dios les renueva, diariamente, la oportunidad de levantarse. Más allá de eso, el Evangelio es la ruta del optimismo divino. Pablo, en su epístola a los Romanos, confiere a los hombres, con justicia, el título de herederos del Padre y coherederos de Jesús. ¿Por qué razón se dilata la paciencia del cielo para con nosotros, si nosotros, los trabajadores encarnados y desencarnados de la tierra, no pasásemos de seres desventurados e inútiles? Sería justa la renovación de la oportunidad de perfeccionamiento a criaturas irremediablemente malditas. Es necesario fortalecer la fe sublime que elevamos a lo alto, sin olvidarnos de que lo alto deposita santificada fe en nosotros. Que la humanidad no desprecie la esperanza. No somos fantasmas de penas eternas, sino herederos de la gloria celestial, no obstante nuestras antiguas imperfecciones. El imperativo de la felicidad, sin embargo, exige que nos eduquemos, convenientemente, habilitándonos a la posesión eterna de la herencia divina. Olvidemos el desperdicio de la energía, los caprichos de la infancia espiritual y crezcamos, para ser, con el Padre, los tutores de nosotros mismos. Amistad y comprensión. Con leche os crié, y no con manjar, porque aún no podíais, ni todavía ahora podéis. Pablo, y Corintios 3:2. Muchos compañeros de lucha exigen cooperadores esclarecidos para las tareas que les corresponden, amigos valiosos que entiendan sus propósitos y valoren los trabajos, olvidados de que los afectos, como las plantas, reclaman un cultivo adecuado. La comprensión no se improvisa. Es obra de tiempo, colaboración y armonía. El propio Cristo, primeramente, sembró el ideal divino en el corazón de los continuadores, antes de recogerles el entendimiento. Sufrió sus negaciones, toleró sus flaquezas y disculpó sus exigencias para formar, por fin, el colegio apostólico. En ese particular, Pablo de Tarso nos suministra una juiciosa lección, declarando a los corintios que los criara con leche. Tan pequeña afirmativa contiene una gran sabiduría. El apóstol generoso, gigante en el conocimiento y en la fe viva, edificará a los compañeros de su misión evangélica en Corintio, no con el alimento complejo de las tesis difíciles, sino con las enseñanzas sencillas de la verdad y las puras demostraciones de amor en Cristo Jesús. No les conquistó la confianza y la estimación exhibiendo cultura o imponiendo principios, sino orando y sirviendo, trabajando y amando. Existe una ciencia de cultivar la amistad y construir el entendimiento. Como le ocurre al trigo, en el campo espiritual del amor,
no será posible recoger sin sembrar. Examina, pues, diariamente, tu labor afectiva. Observa si estás exigiendo flores prematuras o frutos anticipados. No te olvides de la atención, del abono, del riego. Colócate en la posición de la planta en jardín ajeno y, reparando los cuidados que exiges, no desdeñes rescatar tus deudas de amor para con los otros. Imita al labrador prudente y devoto, si deseas lograr la cosecha de grandes y preciosos resultados. Hoy, donde estuviéremos. Porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo, Romanos 6:23. Para los que permanecen en la carne, la muerte significa el fin del cuerpo denso, para los que viven en la esfera espiritual, representa el inicio de la experiencia. Pero, de cualquier modo, el término lleno de dolor o la recapitulación repleta de dificultades constituyen el salario del error. ¿Cuántas veces hemos vuelto a los círculos carnales en obligaciones expiatorias, sintiendo, de nuevo, la sofocación dentro de los vehículos fisiológicos para tornar a la vida verdadera? Muchos aprendices estiman las largas repeticiones, entretanto, por lo que hemos aprendido, somos obligados a considerar que vale más un día bien vivido con el Señor que 100 años de rebeldía en nuestras creaciones inferiores. Pero, desgraciadamente, tantos lazos groseros inventamos para nuestras almas que nuestro vivir, en la mayoría de las ocasiones, en la condición de encarnados o desencarnados, aún es el cautiverio de milenarias pasiones. El Señor nos concedió la vida eterna, pero no hemos sabido vivirla, transformándola en enfermiza experimentación. De ahí procede nuestro paisaje de sombra, al desencarnar en la tierra o regresar a sus umbrales. La prueba complicada es consecuencia del error, la perturbación es el fruto del olvido del deber. Renovémonos, pues, en el día de hoy, donde estuviéremos. Olvidemos las líneas curvas de nuestras indecisiones y hagamos de nuestro esfuerzo la línea recta hacia el bien con la voluntad del Señor. Los puntos minúsculos forman las figuras gigantescas. Las cosas mínimas construyen las grandiosas edificaciones. Retirémonos de las regiones oscuras de la muerte en la práctica del mal, para que nos tornemos dignos de la vida eterna, que es un don gratuito de Dios. Amargura. Teniendo cuidado de que ninguno se prive de la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura, brotando, os perturbe y por ella muchos se contaminen. Pablo, Hebreos 12:15. Para servir bien al Señor, no es razonable que marchemos a lo largo del trabajo honroso a la manera de cooperadores lagrimosos y descontentos. La amargura, muchas veces, traduce desconfianza y deslealtad. El corazón laborioso y confiante nunca pierde el optimismo, colocándose, ante todo, al frente del infinito y de la eternidad. Hay dificultades y problemas. Prosigamos en servicio y el Divino Maestro nos ofrecerá la solución. Hay sombras. Recordémonos que no existen nubes eternas, porque el centro de la creación es luz imperecable. Hay caídas. Estemos convencidos que el levantarse no se hará esperar. El deber del trabajador es continuar la tarea que le fue conferida, tanto como la obligación del servidor fiel es marchar en la realización del programa de quien le concedió la bendición del servicio edificante. Tengamos en mente que, a favor del éxito general de nuestro esfuerzo, es imprescindible el incesante combate a las raíces de amargura en el corazón. Si brotaren libremente, serán venenosos arbustos,
perjudicando la movilización de los intereses colectivos de elevación y paz. Guardemos reflexión y prudencia, pero destruyamos la amargura injustificable, para que no perturbemos la obra del Maestro y para que nuestros amados no se priven de la gracia de Dios. El sonido. Porque, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo, y Corintios, 14:8. Nadie crea que sean necesarios grandes cataclismos para que se efectúe la modificación de planos de la criatura. El hombre puede cambiarse de esfera, sin alarido cósmico, y las zonas superiores e inferiores representan escalones de vida, en la escalera del infinito. Elevación y caída, delante de la propia conciencia, constituyen un impulso hacia la cima o hacia abajo, en el campo ilimitado de manifestaciones del espíritu imperecible. Toda modificación para mejor reclama lucha, tanto como cualquier ascensión exige esfuerzo. Es imprescindible la preparación de cada uno para la subida espiritual. Es natural, por tanto, que los que marchan a la vanguardia sean portavoces a todos aquellos que acompañan el trabajo de mejoría, aglomerados en multitud. He aquí por qué, personificando en el discípulo del Evangelio la trompeta viva de Cristo, de ella debemos esperar avisos seguros. En casi todos los lugares, observamos los instrumentos de sonidos inciertos que dan noticia del servicio a hacer, pero no muestran caminos justos. En la mayoría de los núcleos del cristianismo renaciente, se nos deparan trabajadores altamente dotados de luz espiritual, que dudan de sí mismos, compañeros valientes cuya fe solamente vibra en discontinuas fulguraciones. Es necesario comprender, sin embargo, que el sonido incierto no atiende a la ruta exacta. Sirve para desertar, pero no suministra orientación. Los aprendices de la buena nueva constituyen la instrumentalidad del Señor. Sabemos que, colectivamente, permanecen todos empeñados en servirlo. Entre tanto, nadie olvide la necesidad de afinar la trompeta de los sentimientos y pensamientos por la diapasón del Divino Maestro, para que la interferencia individual no sea una nota disonante en el sublime concierto del servicio redentor. El Señor mostrará. Y yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Jesús, Hechos, 9:16. El diálogo entre el Maestro y Ananías, relativo al socorro que Pablo necesitaba, se reviste de significación especial para todos los aprendices del Evangelio. Digna de nota es la observación de Jesús, recomendando al apóstol de los gentiles que ingresase en Damasco, donde le revelaría cuánto convenía hacer, y muy importante la determinación a Ananías para que atendiese al famoso verdugo traído a la fe. El llamado del cielo al cooperativismo desborda de la lección. Perseguidor y perseguido, se reúnen en el altar de la fraternidad y del trabajo útil. El viejito de Damasco presta socorro al ex rabino. Pablo, en cambio, le prodiga una enorme alegría al corazón. Sin embargo, hay que destacar que Jesús llamó de este modo a la tarea de revelar al recién convertido cuánto le competía luchar y sufrir por amor al reino divino. Semejantes operaciones espirituales se repiten, cada día, en las actividades terrestres. Bajo la inspiración de Cristo, diariamente hay movimientos de aproximación entre cuantos se candidatean al buen entendimiento, ante la vida eterna. Algunos traen la mano confortadora y amiga de la existencia fraternal, otros el júbilo sagrado de la esperanza sublime. Se establecen nuevos acuerdos. Se trazan nuevas directrices. Pero, es imperioso reconocer,
que el Señor mostrará a cada trabajador el contenido de servicio y testimonio que le compete suministrar en el ministerio del amor infinito. Obediencia constructiva. Y así os ruego yo, el preso del Señor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo, Efesios 4:1. En la lectura del Evangelio, es necesario fijar el pensamiento en las lecciones divinas, para que bebamos su contenido de sabiduría. En el versículo bajo nuestra atención, observamos en Pablo de Tarso el ejemplo de la suprema humildad, ante los designios de la providencia. Escribiendo a los Efesios, se declara el apóstol prisionero del Señor. Aquel hombre sabio y vigoroso, que se rindiera a Jesús, incondicionalmente, a las puertas de Damasco, revela a la comunidad cristiana la sublime cualidad de su fe. No se afirma detenido de los romanos, ni comenta la situación que resultaba de la intriga judaica. No nombra a los verdugos, ni se refiere a los centinelas que lo acompañan de cerca. No examina servicios prestados. No relaciona lamentos. Comprendiendo que permanece al servicio de Cristo y consciente de los deberes sagrados que le competen, se da como prisionero de la orden celestial y continúa tranquilamente su propia misión. Una simple frase le demuestra la elevada concepción de obediencia. Anotándole la noble actitud, convendría recordar nuestra necesidad de dar prioridad a la voluntad de Jesús, en nuestras experiencias. Cuando predominaren, en los cuadros de la evolución terrestre, los discípulos que se sienten administradores del Señor, operarios del Señor y cooperadores del Señor, la tierra alcanzará una expresiva posición en el seno de las esferas. Imitando el ejemplo de Pablo, seamos fieles servidores de Cristo, en todas partes. Solamente así, abandonaremos la caverna de la impulsividad primitiva, colocándonos camino del mundo mejor. Tu don. No desprecies el don que hay en ti. Pablo, y Timoteo, 4:14. En todos los sectores de reorganización de la fe cristiana, en los cuadros del espiritismo contemporáneo, hay siempre compañeros dominados por nocivas inquietudes. El problema de la mediunidad, principalmente, es de los más ventilados, olvidándose, por lo general, el impositivo esencial del servicio. Adquisiciones psíquicas no constituyen realizaciones mecánicas. Es indispensable aplicar noblemente las bendiciones ya recibidas, a fin de que podamos solicitar concesiones nuevas. En todas partes, hay una incalmable ansiedad por recoger dones de cielo, sin ninguna disposición sincera de esparcirlos, a beneficio de todos, en nombre del divino donador. Entretanto, el campo de luchas y experiencias terrestres es la obra extensa de Cristo, dentro de la cual a cada trabajador se impone cierta particularidad de servicio. Diariamente, habrá más abundante distribución de luz espiritual a favor de cuantos utilizan la luz que ya les fue concedida, en el engrandecimiento y en la paz de la comunidad. Pero, no es razonable conferir instrumentos nuevos a manos ociosas asadas a la herrumbre. Recuerda, pues, amigo mío, que puedes ser el intermediario del Maestro, en cualquier parte. Basta que comprendas la obligación fundamental, en el trabajo del bien, y atiendas a la voluntad del Señor, actuando, incesantemente, en el logro de los designios celestes. No te aflijas si aún no recibiste la credencial para el intercambio directo con el plano invisible, bajo el punto de vista fenoménico. Si suspiras por la comunicación franca con los espíritus desencarnados, recuérdate que también eres un espíritu inmortal, temporalmente en la tierra,
con el deber de aplicar el sublime don de servicio que hay en ti mismo. Libertad. Pero no uséis de la libertad para dar ocasión a la carne, sino servíos unos a los otros por la caridad. Pablo, Gálatas 5:13. En todos los tiempos, la libertad fue utilizada por los dominadores de la tierra. En variados sectores de la evolución humana, los administradores del mundo la aprovechan para el ejercicio de la tiranía, la usan los siervos en explosiones de revuelta y descontento. Casi todos los habitantes del planeta pretenden la exoneración de toda y cualquier responsabilidad, para sumergirse en la esclavitud a los delitos de toda suerte. Sin embargo, nadie debería recurrir al Evangelio para menospreciar el sublime principio. La palabra del apóstol a los gentiles es bastante expresiva. El mayor valor de la independencia ya relativa de que disfrutamos reside en la posibilidad de servirnos unos a los otros, glorificando el bien. El hombre gozará siempre de la libertad condicional y, dentro de ella, puede alterar el curso de la propia existencia, por el buen o mal uso de semejante facultad en las relaciones comunes. Es forzoso reconocer, sin embargo, que son muy raros los que se deciden a la aplicación dignificante de esa virtud superior. En casi todas las ocasiones, el perseguido, con oportunidad de disculpar, mentaliza represala y es violentas, el calumniado, con oportunidad de perdón divino, recurre a la venganza, el incomprendido, en el instante adecuado de revelar fraternidad y benevolencia, reclama reparaciones. ¿Dónde se hallan aquellos que se valen del sufrimiento, para intensificar el aprendizaje con Jesucristo? ¿Dónde están los que se sienten suficientemente libres para convertir espinas en bendiciones? No obstante, el Padre concede relativa libertad a todos los hijos, observando su conducta. Rarísimas son las criaturas que saben elevar el sentido de la independencia a expresiones de vuelo espiritual hacia el infinito. La mayoría de los hombres caen, desastrosamente, en la primera y nueva concesión del cielo, transformando, a veces, hilos de velludo en cadenas de bronce. Servicio de salvación. Y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Los espíritus más renuentes en el crimen serán salvados de las garras del mal, si invocaren verdaderamente el amparo del Señor. Y es forzoso observar que llega siempre un instante, en la experiencia individual, en que somos constreñidos a recurrir a lo que poseemos de más precioso, en el terreno de la creencia. Los propios materialistas no escapan a semejante impositivo de la lucha humana, como ocurre a los demás, en las contingencias dilacerantes requieren el socorro del dinero, de la ciencia provisoria, de las posiciones convencionalistas, que, además, en buena tesis, auxilian pero no salvan. Se hace indispensable recurrir a Jesús para la solución de nuestras cuestiones fundamentales. Invoquemos la compasión de Él y no nos faltará el recurso adecuado. No bastará, sin embargo, aprender a rogar solamente. Estudiemos también el arte de recibir. A veces, surgen diferencias superficiales entre pedido y respuesta. El trabajo salvador del cielo vendrá a nuestro encuentro, pero no obedecerá, en gran número de ocasiones, a la expectativa de nuestra visión imperfecta. En muchos casos, la providencia divina nos visita en forma de dolencia, escasez y contrariedad. La miopía terrena, mientras tanto, de modo general, solo interpreta la palabra salvación como ventaja inmediata y, por eso, un leve disgusto o una desilusión útil provocan torrentes de lamentaciones improductivas.
Pero, a pesar de todo, Cristo nunca deja de socorrer y aliviar, y su sublime esfuerzo de redención asume variados aspectos tanto como son diversas las necesidades de cada uno. Amaos. No amemos de palabra, ni de lengua, sino por obras y en verdad. Juan 3:18. Como norma de fraternidad pura y sincera, recomienda la palabra divina: amaos unos a los otros. No determina selecciones. No exalta conveniencias. No impone condiciones. No desfavorece a los infelices. No menoscaba a los débiles. No hace privilegios. No pide el alejamiento de los malos. No desconsidera a los hijos del hogar ajeno. No destaca la parentela consanguínea. No menosprecia a los adversarios. Y el apóstol añade: no amemos de palabra, sino a través de las obras, con todo el fervor del corazón. El universo es nuestro domicilio. La humanidad es nuestra familia. Aproximémonos a los peores, para ayudar. Aproximémonos a los mejores, para aprender. Amarnos, sirviendo unos a los otros, no de boca, sino de corazón, constituye para todos nosotros el glorioso camino de la ascensión. Conciencia. Guardando el misterio de la fe en una conciencia pura. Pablo y Timoteo 3:9. La curiosidad o el sufrimiento ofrecen puertas a la fe, pero no representan el vaso divino destinado a su manutención. En todos los lugares, observamos personas que, a continuación de las grandes calamidades de la suerte, corren apresuradas a los templos o a los oráculos nuevos, manifestando esperanza en el remedio de las palabras. El fenómeno, entre tanto, muchas veces, es solo verbal. Lo que les vibra en el corazón es el capricho insatisfecho o herido por los latigazos de experiencias crueles. Está claro que semejante recurso puede constituir un camino para la edificación de la confianza, sin ser, con todo, la providencia ideal. Pablo de Tarso, en sus recomendaciones a Timoteo, esclarece el problema con trazo firme. Es imprescindible guardar la fe y la creencia en sentimientos puros. Sin eso, el hombre oscilará, en la intranquilidad, por la inseguridad del mundo íntimo. La conciencia oscura y tiznada se inclina, invariablemente, hacia las rectificaciones dolorosas, en cuyo servicio pueden nacer nuevos débitos, cuando la criatura se caracteriza por la voluntad frágil y enfermiza. Los aprendices del Evangelio deben recordar el consejo paulino que se reviste de profunda importancia para todas las escuelas del cristianismo. El divino misterio de la fe viva es problema de conciencia cristalina. Trabajemos, por tanto, por presentar al Padre la rectitud y la pureza de los pensamientos. Vigilancia. Vigilad, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Jesús, Mateo 24:42. Nadie alegue el título de aprendiz de Jesús para hurtarse al vicio activo en la lucha del bien contra el mal, de la luz contra la sombra. La determinación de vigilancia partió de los propios labios del Divino Maestro. ¿Cómo es posible preservar algún patrimonio precioso sin vigilarlo atentamente? El hombre de conciencia recta, en todas las épocas, será obligado a participar en el esfuerzo de conservación, dilatación y defensa del bien. Es una verdad indiscutible que marchamos todos hacia la fraternidad universal, para la realización concreta de las enseñanzas cristianas. Por tanto, mientras no alcancemos la época en que el Evangelio se materializará en la tierra, no será justo entregar al mal,
al desorden o a la perturbación la parte de servicio que nos compete. Para defenderse de las intemperies, de rigores climatológicos, el hombre edificó el hogar y se vistió, convenientemente. Semejante ley de preservación fortalece en toda esfera de trabajo en el mundo. Las colectividades exigen instituciones que les garanticen el bienestar y el trabajo digno, sin aflicciones de cautiverio. Las naciones requieren casas de principios ennoblecedores, en que se refugien contra las tormentas de la ignorancia o de la agresividad, de la desesperación o de la decadencia. Y en el servicio de construcción cristiana del mundo futuro, es imprescindible vigilar el campo que nos compete. El apostolado es de Jesús, la obra le pertenece. Él vendrá en el momento oportuno, a todos los departamentos de servicio, orientando las particularidades del ministerio de purificación y sublimación de la vida. Con todo, nadie se olvide de que el Señor no prescinde de la colaboración de centinelas. Casa espiritual. Vosotros, también, como piedras vivas sois edificados casa espiritual. Pedro, 2:5. Cada hombre es una casa espiritual que debe estar, por deliberación y esfuerzo del morador, en continua modificación para lo mejor. Valiéndonos del símbolo, recordamos que existen casas al abandono, caminando hacia la ruina, y otras que se muestran sofocadas por la hiedra entrelazada o transformadas en reductos de seres traicioneros y venenosos de las sombras. Aparecen, de cuando en cuando, edificaciones relajadas, cuyos inquilinos jamás se animan a remover la inmundicia despreciable y se observan las moradas fantasiosas, que ostenta una fachada soberbia con visible desorganización interior, tanto como las que se encuentran empeñadas por grandes hipotecas, siendo justo acrecentar que son raras las residencias completamente libres, en constante renovación hacia lo mejor. El aprendiz del Evangelio precisa, pues, reflexionar en las palabras de Simón Pedro, porque la lección de Jesús no debe ser tomada solo como caricia envolvente, sino como material de construcción y reconstrucción de la reforma integral de la casa íntima. Muchas veces, es imprescindible que las bases de nuestro santuario interior sean removidas y renovadas. Cristo no es solamente una imaginación filosófica o religiosa en los altiplanos del pensamiento universal. Es también el restaurador de la casa espiritual de los hombres. El cristiano sin reforma interna dispone solo de las pantas de servicio. Pero, el discípulo sincero, es el trabajador devoto que alcanza la luz del Señor, no en beneficio de Jesús, sino, sobre todo, a favor de sí mismo. Alhajas. En aquel día, quien estuviere en el tejado, teniendo sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Jesús, Lucas, 17:31. La palabra del Maestro no deja margen a dudas. Naturalmente, todo aprendiz vive en la organización que le es propia. Cada cual permanece en casa, esto es, en la creación individual o en el campo de testimonio a que el Señor lo condujo. Pero, generalmente, jamás está solo. Reducido o extenso, hay siempre un séquito de amigos acompañándolo. Muchas veces, no obstante, la compañera, el padre y el hijo no consiguen moverse más allá de las zonas inferiores de comprensión, cuando el discípulo, por los nobles esfuerzos gastados, se equilibra, victorioso, en la parte más alta del entendimiento. Llegados a semejante situación, muchos trabajadores aplicados experimentan dificultades de importancia. No saben separar las alhajas de adorno de los vasos esenciales,
las frivolidades de los deberes justos y sufren dolorosas conmociones en el corazón. Es indispensable que se percaten contra ese peligro común. Cúmplase la obligación sagrada, atiéndase, ante todo, al programa de la voluntad divina, ejemplifíquese la fraternidad y la tolerancia, encendiéndose la lámpara del esfuerzo propio, pero que no se perjudique el servicio divino de la ascensión, por recelo a las susceptibilidades personales y a las convenciones puramente exteriores. Un hogar no vive simplemente en razón de las alhajas que lo pueblan, transitoriamente, sino por los fundamentos espirituales que le construyeron las bases. Un hombre no será superior porque satisfaga las opiniones pasajeras, sino porque sabe cumplir, en todo, los designios de Dios. Padres. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en la doctrina y amonestación del Señor. Pablo, Efesios 6:4. Asumir compromisos en la paternidad y en la maternidad constituye engrandecimiento del espíritu, siempre que el hombre y la mujer comprendan su carácter divino. Infelizmente, el planeta aún presenta un enorme porcentaje de criaturas mal informadas en lo relativo a esos sublimes atributos. Gran número de hombres y mujeres buscan placeres envenenados en ese particular. Sin embargo, los que se localizan, en la persecución a la fantasía ruinosa, aún viven lejos de las verdaderas nociones de humanidad y deben ser colocados al margen de cualquier apreciación. Urge reconocer, además, que el Evangelio no habla a los embriones de la espiritualidad, sino a las inteligencias y corazones que ya se muestran susceptibles de recibirle el concurso. Los padres de mundo, admitidos a las asambleas de Jesús, necesitan comprender la complejidad y grandeza del trabajo que les asiste. Es natural que se interesen por el mundo, por los acontecimientos vulgares, sin embargo, es imprescindible no perder de vista que el hogar es el mundo esencial, donde se debe atender a los designios divinos, en lo tocante a los servicios más importantes que les fueron conferidos. Los hijos son las obras preciosas que el Señor les confía a las manos, solicitándoles cooperación amorosa y eficiente. Recibir encargos de ese tenor es alcanzar nobles títulos de confianza. Por eso, criar a los hijitos y perfeccionarlos no es un servicio tan fácil. La mayoría de los padres humanos viven desviados, a través de varios modos, sea en los excesos de ternura o en la demasía de exigencia, pero a la luz del Evangelio caminarán todos en el rumbo de la nueva era, comprendiendo que, si para ser padre o madre son necesarios profundas dotes de amor, al frente de esas cualidades debe brillar el divino don del equilibrio. Hijos. Vosotros hijos, sed obedientes a vuestros padres, en el Señor, porque esto es justo. Pablo, Efesios 6:1. Si el derecho es campo de elevación, abierto a todos los espíritus, el deber es una zona de servicio peculiar a todos los seres de la creación. No solamente los padres humanos están rodeados de obligaciones, sino los hijos igualmente, que necesitan vigilarse a sí mismos, con singular atención. Casi siempre la juventud sufre de extraño olvido. Estima crear rumbos caprichosos, desdeñando sagradas experiencias de quien la precedió, en el desdoblamiento de las realizaciones terrestres, para volver, más tarde, desanimado, al punto de partida, cuando el sufrimiento o la madurez de los años le restauren la comprensión. Los hijos están marcados por divinos deberes, junto a aquellos a los cuales fueron confiados por el Supremo Señor, en la senda humana. Es indispensable prestar obediencia a los progenitores, dentro del Espíritu de Cristo,
porque semejante actitud es justa. Si muchas veces los padres se apartan de la claridad del progreso espiritual, escogiendo el estacionamiento en zonas inferiores, ni aun en las circunstancias de ese orden sería razonable relegarlos al propio infortunio. Claro está que los hijos no deben descender al drenaje de la insensatez o del crimen por atender sus venenosos caprichos, pero encontrarán siempre el recurso adecuado para retribuir a los benefactores los inestimables dones que les deben. No nos olvidemos de que el hijo descuidado, ocioso o perverso es el padre inconsciente de mañana y el hombre inferior que no disfrutará de la felicidad doméstica. Vida conyugal. Así también vosotros, cada uno en particular, ame a su propia mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo, Efesios 5:33. Las tragedias de la vida conyugal acostumbran poblar la senda común. Explicando el desequilibrio, se invoca la incompatibilidad de los temperamentos, los desencantos de la vida íntima y las excesivas aflicciones domésticas. El marido disputa compañías perjudiciales, mientras que, en muchos casos, se abre la mente femenina al imperio de las tentaciones, entrando en falso rumbo. Semejante situación, sin embargo, será siempre extraña en los hogares formados sobre las escuelas de la fe, en los círculos del cristianismo. Los cónyuges, con Cristo, acogen, por encima de todo, las dulces exhortaciones de la fraternidad. Es posible que los sueños, muchas veces, se deshagan al toque de pruebas salvadoras, de los nidos afectivos, construidos en el árbol de la fantasía. Muchos hombres y mujeres exigen, por tiempo indefinido, flores celestes sobre espinas terrenas, reclamando de los demás actitudes y directrices que ellos, por lo pronto, son incapaces de adoptar, y el matrimonio se les convierte en una institución detestable. Sin embargo, el cristiano, no puede ignorar la transitoriedad de las experiencias humanas. Con Jesús, es imposible destruir los divinos fundamentos de la amistad real. Búsquese el lado útil y santo de la tarea y que la esperanza sea la lámpara encendida en el camino. Tu esposa se mantiene en un nivel inferior a tu expectativa. Recuerda que ella es la madre de tus hijos y sierva de tus necesidades. Tu esposo es ignorante y cruel. No olvides que él es el compañero que Dios te concedió. Iluminemos el santuario. Pues nosotros somos un santuario del Dios vivo. Pablo, 2 Corintios 6:16. El esfuerzo individual establece la necesaria diferencia entre las criaturas, pero la distribución de las oportunidades divinas es siempre la misma para todos. Indiscriminadamente, todas las personas reciben posibilidades idénticas de crecimiento mental y elevación al campo superior de la vida. Todos somos, pues, de acuerdo a la sentencia de Pablo, santuarios del Dios vivo. A pesar de eso, innumerables personas se declaran alejadas de la luz eterna, desheredadas de la fe. Mientras disponen de la salud y del tesoro de las posibilidades humanas, hacen anécdotas superficiales e irónicas. Pero, al apagar las luces terrestres, inhabilitados al movimiento en el campo de la fantasía, se rebelan contra la divinidad y se precipitan en los abismos de la desesperación. Son compañeros invigilantes que ocuparon el santuario del espíritu con material inadecuado. Absorbidos por las preocupaciones inmediatas de la esfera inferior, transformaron esperanzas en ambiciones criminales, expresiones de confianza en fanatismo ciego, aspiraciones de lo alto en intereses de la zona más baja. En balde se hace oír la palabra delicada y pura del Señor, en el santuario interno, cuando la criatura,
obcecada por las ilusiones del plano físico, pierde la facultad de escuchar. Entre sus oídos y la sublime advertencia, se levantan espesas fronteras de egoísmo endurecido y de viciosa aflicción. Y, poco a poco, el Hijo de Dios encarnado en la tierra, de rico en ideales humanos y de realizaciones transitorias, pasa a la condición de mendigo de luz y paz, en la vejez y en la muerte. El Señor continúa enseñando y amando, orientando y dirigiendo, pero, porque la sordera prosigue siempre, llegan a tiempo las bombas renovadoras del sufrimiento, invitando a la mente desviada y oscura al descubrimiento de los valores que le son propios, reintegrándola en el santuario de sí misma para el reencuentro sublime con la divinidad. Es la santificación. Santifícalos en la verdad. Jesús, Juan 17:17. No podemos olvidar que, dirigiéndose al Padre, en los postreros momentos del apostolado, Jesús le rogó que santificase a los discípulos que quedarían en el plano carnal. Es significativo observar que el Maestro no pidió regalías ni facilidades para los continuadores. No recomendó al Supremo Señor situar a los amigos en palacios encantados de placer, ni aislarlos en privilegios particulares. En vez de eso, suplicó al Padre para que los santificase en la condición humana. Es comprensible, por tanto, que los discípulos sinceros reciban de la providencia mayores porciones de elementos purificadores en trabajos y testimonios benéficos. En la tierra, casi siempre, el deber y la responsabilidad parecen abrumarlos. No obstante, la palabra del Evangelio es bastante clara en el terreno de las conquistas eternas. No nos referimos a recompensas banales de periferia. Destacamos el engrandecimiento espiritual, la iluminación divina y la perfección redentora, inaccesible aún al entendimiento común. En verdad, el Señor anunció sacrificios y sufrimientos a los seguidores, acentuando, sin embargo, que no los dejaría huérfanos. Serían convocados a interrogatorios humillantes, sin embargo, no les faltaría la sublime inspiración. Seguirían atribulados, pero no angustiados, perseguidos, pero nunca desamparados. Recibirían golpes y decepciones, pero no les serían negados la esperanza y el consuelo. Soportarían la incomprensión humana, mientras los designios superiores actuarían en favor de ellos. Sufrirían flagelaciones en el mundo, no obstante, sus dolores abastecerían los graneros de la gracia y de la consolación para los afligidos. Muchas veces, participarían de los últimos lugares entre las criaturas terrestres, para ser de los primeros en la cooperación con el divino trabajador. Serían detenidos en las cárceles, pero dispondrían de la presencia de los ángeles bajo cánticos de glorificación. Cargarían cicatrices como señales celestes. Tolerarían sarcasmos en el honroso servicio a la verdad. Perseguidos y torturados, representarían las cartas palpitantes de Cristo a la humanidad. Siervos sufrientes y humillados en el campo carnal, marcharían marcados por la luz imperecable. Escalarían calvarios de dolor, soportando cruces, encontrando, después, la resurrección, coronados de gloria. Efectivamente, pues, los colaboradores del Evangelio son, de modos generales, anónimos y despreciados en las esferas convencionalistas de la tierra. Sin embargo, para ellos, el Maestro repite en todos los tiempos, las sublimes palabras: sois mis amigos porque todo cuanto oí de mi Padre os lo di a conocer. Tomad también el yelmo de la salvación. Pablo, Efesios 6:17. Si es justa la salvaguarda de miembros importantes del cuerpo,
con mucha más propiedad es imprescindible defender la cabeza, en los momentos de lucha. Además, es razonable considerar que los brazos y las piernas no siempre son requeridos a mayores gastos de energía. La cabeza, sin embargo, no descansa. La sede del pensamiento es un vivero de trabajo incesante. Se hace necesario resguardarla, defenderla. En los movimientos bélicos, el soldado la preservará, a través de recursos especiales. En la lucha diaria mantenida por el discípulo de Jesús, igualmente no podemos olvidar el consejo del apóstol a los gentiles. Es indispensable que todo aprendiz del Evangelio tome el yelmo de la salvación, simbolizado en la cobertura mental de ideas sólidas y actitudes cristianas, estructuras en las concepciones del bien, de la confianza y del optimismo sincero. Tejamos, pues, nuestro capacete espiritual con los hilos del coraje inquebrantable, de la fe pura y del espíritu de servicio. En posesión de él enfrentaremos cualquier combate moral de grandes proporciones. Ningún discípulo de la Buena Nueva olvide su condición de luchador. Las fuerzas contrarias al bien, amigo mío, te atacarán el mundo íntimo, a través de todos los flancos. Defiende tu morada interior. Examina el revestimiento defensivo, que vienes usando, en materia de deseos y creencias, de propósitos e ideas, para que los proyectiles de la maldad no te alcancen por dentro. Embrazando, sobre todo, el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos inflamados del maligno. Pablo, Efesios 6:16. Nadie se decide a la lucha sin los instrumentos necesarios. No nos referimos aquí a los choques sanguinolentos. Tomemos, para ejemplificar, las realizaciones económicas. ¿Quién garantizará éxito a la producción, sin articular elementos básicos, imprescindibles a la industria? La agricultura requiere instrumentos del campo, la fábrica pide maquinaria adecuada. En la batalla de cada uno, es también indispensable la preparación de sentimientos. Se requiere un intenso trabajo de sembradura, de cuidado, esfuerzo propio y disciplina. Pablo de Tarso, que conoció tan profundamente los asedios del mal, que soportó las embistides permanentes, dentro y fuera de él mismo, recomendó que usemos el escudo de la fe, por encima de todos los elementos de la defensiva. Solamente la confianza en el poder mayor, en la justicia victoriosa, en la sabiduría divina, consigue anular los dardos invisibles, inflamados en el veneno que intoxica los corazones. Todo trabajador sincero de Cristo frente de larga y porfiada lucha en la tierra. Golpes de la sombra y estiletes de la incomprensión lo rodean en todos los lugares. Y, si la bondad consuela y la esperanza ameniza, es imprescindible no olvidar que solo la fe representa un escudo bastante fuerte para conservar el corazón inmune a las tinieblas. 142. Tribulaciones. También nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo, Romanos 5:3. Comentando Pablo de Tarso los favores recibidos del plano superior, con mucha propiedad no se olvidaba de acrecentar su júbilo en las tribulaciones. El cristianismo está repleto de enseñanzas sublimes para todos los tiempos. Muchos aprendices no recuerdan al apóstol de la gentilidad sino en su encuentro divino con el Mesías, a las puertas de Damasco, fijándole la transformación bajo el hálito renovador de Jesús, y muchos compañeros se le dirigen al corazón, ideándolo con la corona de espíritu redimido y de trabajador glorificado en la casa del Padre Celestial. La palabra del gran operario de Cristo, entre tanto, no deja margen a ninguna duda,
en cuanto al precio que le costó la redención. Muchas veces, se reporta a las dilaceraciones del camino, destacando las estaciones educativas y restauradoras, entre la primera claridad de la fe y el supremo testimonio. Después de la bendición consoladora que le reforma la vida, geló entre azotes, desesperanzas y pedradas. Entre la gracia de Jesús que fuera a su encuentro y el esfuerzo que le competía efectuar, por reencontrarlo, son indispensables pesados años de servicio áspero y continua renunciación. Veamos en nosotros mismos, frente a la luz evangélica. No todos nacen en la tierra, con tareas definidas en la autoridad, en la eminencia social o en el gobierno del mundo, pero podemos asegurar que todos los discípulos, en cualquier situación o circunstancia, pueden disponer de fuerza, posición y control de sí mismos. Recordemos que la tribulación produce fortaleza y paciencia. En verdad, nadie encuentra el tesoro de la experiencia en el pantano de la ociosidad. Es necesario despertar con el día siguiendo su brillante curso de servicio, en las oportunidades de trabajo que él nos muestra. La existencia terrestre es pasaje hacia la luz eterna. Y proseguir con Cristo es acompañar sus pisadas, evitando el desvío insidioso. En el examen, pues, de las consideraciones polines, no olvidemos que si Jesús vino hasta nosotros, nos corresponde marchar valerosamente a su encuentro, comprendiendo que, para eso, el gran servicio de preparación ha de comenzar en la maravillosa y desconocida tierra de nosotros mismos. 143. Cartas espirituales. Cuando esta epístola hubiere sido leída entre vosotros, haced que también lo sea en la iglesia de los laodicenses, y la que vino de la Odisea leedla vosotros también. Pablo, Colosenses, 4:16. El correo del cielo nunca se interrumpió. Desde que la inteligencia se colocó en condiciones de recibir la vibración de los planos más altos, el Padre no cesó de enviarle llamados, a través de todos los recursos. En razón de eso, la inspiración edificante nunca faltó a las criaturas. Y, en la actualidad, con la intensificación del intercambio entre los círculos visibles e invisibles, a la vista del espiritismo evangélico que restaura en el mundo el cristianismo, en su pureza esencial, las cartas espirituales son más directas, más tangibles. Gran parte de los estudiantes, sin embargo, siguiendo la vieja corriente de la indiferencia, observando en esa o en aquella página edificadora, procura ávidamente los nombres de aquellos a quien son dirigidas. Si hay consejos sabios, deben ser para los otros; si surgen advertencias amigas o severos llamados, deben ser igualmente para los otros. Y compacta asamblea de compañeros demuestra singular ansiedad para recibir mensajes particulares, con anotaciones individuales. Para prevenir tales extremos, recomendaba Pablo que las epístolas dedicadas a determinada iglesia fuesen leídas y comentadas en diferentes santuarios para la necesaria fusión y dilatación de los conocimientos elevados. Las cartas espirituales de hoy deben observar idéntico proceso. Somos obligados a reconocer que todos somos, individualmente, portadores de un templo interno. Sepamos extinguir las solicitudes egoístas y busquemos en cada mensaje del plano superior el consuelo, el remedio, el consejo y la advertencia de que carecemos. Cuando sepamos comprender las pequeñas experiencias de cada día con la luz del Evangelio, concluiremos que todas las epístolas del bien proceden de Dios para la comunidad general de sus hijos. 144. En medio de lobos. Id. He que os envío como corderos en medio de lobos. Jesús,
Lucas 10:3. Naturalmente Jesús, pronunciando semejante recomendación, se refería a corderos fuertes que consiguiesen respirar en plano superior a los lobos voraces. Sería razonable enviar ovejas frágiles a bestias violentas. Sería lo mismo que ayudar a la matanza. El maestro, indudablemente, deseaba las cualidades de ternura y magnanimidad de los continuadores, pero no les endosaría las vacilaciones y flaquezas. Además, para el servicio de tal envergadura, desdoblado en verdaderas batallas espirituales, él necesitaba de cooperadores fieles, bondadosos, prudentes, pero valerosos. Enviaba a los discípulos al centro del conflicto áspero, no en el gesto de quien manda carneros al matadero, sino a la tierra del servicio, donde pudiesen sembrar nuevos y sublimados dones espirituales, entre los lobos hambrientos, a través de la ejemplificación en el bien incesante. Entretanto, hay compañeros, aún hoy, que se creen colaboradores de Cristo solo porque levantan a los cielos las manos unidas, en actitud de súplica. Se olvida de que Jesús afirmó, concluyente, id. He que yo os mando. En tal determinación, vemos claramente que existen trabajos a efectuar, acciones benemérites a instruir. El mundo es el campo, donde el trabajador encontrará su cuota de colaboración. Es preciso realmente ir a los lobos. Sería peligroso esperarlos. Muchos lidiadores, sin embargo, reclaman contra la cruz y el martirio, olvidado que el Señor y sus valientes sucesores encontraron en ellos la resurrección y la eternidad a través de la resistencia constructiva contra el mal. Si los maderos y los leones retornasen, deberían encontrar al trabajador en el esfuerzo que le corresponde y nunca en actitud de inercia, a distancia del ministerio que le fue confiado. El llamado de Cristo resuena, aún ahora. Es imprescindible caminar en dirección de los lobos, no en la condición de fiera contra fiera, sino en la posición de corderos embajadores, no como emisarios de la muerte, sino como donadores de la vida eterna. Demostraciones. Y salieron los fariseos y comenzaron a disputar con él, pidiéndole, para tentarle una señal del cielo. Marcos 8:11. En el espiritismo cristiano, de cuando en cuando aparecen aprendices del Evangelio sumamente interesados en atender a ciertas requisiciones, en el capítulo de la fenomenología psíquica. Exigen señales del cielo, tangibles, incontestables. En la mayoría de las veces, sin embargo, la movilización no pasa de simple retención del gesto de los fariseos antiguos. Médiums y otros compañeros, en gran número, no se percatan que los pedidos de demostraciones celestes son formulados, casi invariablemente, en obediencia a propósitos inferiores. Hay consecuencias lógicas en el asunto, que importa no despreciar. Si un espíritu permanece encarnado en la tierra, ¿cómo podrá suministrar señales de Júpiter? Si las solicitudes de esa naturaleza, dirigidas al propio Cristo, fueron situadas en el ámbito de las tentaciones, ¿con qué argumento podrán imponerlas los discípulos nuevos a sus amigos de lo invisible? Además, en vez de eso, los aprendices fieles deben estar preparados para el trabajo demostrativo de Jesús, en la tierra. Es obvio que el cristiano no pueda provocar una tela mágica sobre las nubes errantes, pero puede revelar cómo se ejerce el ministerio de la fraternidad en el mundo. No podrá desdoblar el paisaje total donde se mueven las criaturas desencarnadas, en otro campo vibratorio, entre tanto, está habilitado a prestar colaboración intensiva en el esclarecimiento de los hombres del presente y del futuro.
Quien reclama señales del cielo será tal vez ignorante o portador de mala fe, sin embargo, el seguidor de la buena nueva que procura satisfacer al insensato es distraído o loco. Si te piden demostraciones exóticas, replica, decidido, que no fuiste designado para la producción de maravillas y esclarece a tu hermano que permaneces determinado a aprender, con el Maestro, la ciencia de la vida abundante, a fin de ofrecer a la tierra tu señal de amor y luz, inquebrantable en la fe, para no sucumbir a las tentaciones. ¿Quién sigue? Y otra vez les habló Jesús, diciendo, Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Hay creyentes que no se esquivan a las imposiciones del culto exterior. Reclaman la genuflexión y el público estruendoso, de momento a momento. Otros prefieren el comentario liviano, acerca de las actividades generales de la fe religiosa, confiándose a querellas inútiles o abaratando los recursos divinos. La multitud de los seguidores, de ese tipo, acostumbran a declarar que las actitudes externas y las discusiones enfermizas representan para ellas sacrosanto poder, sin embargo, tan pronto surgen inesperados golpes de sufrimiento o de la experiencia en el camino vulgar, se precipita en sombría desesperación, recogiéndose en abismos sin esperanza. En esas horas cenicientas, los aprendices se sienten abandonados y oprimidos, mostrando la insuficiencia interna. Muchos se relajan en las obligaciones, afirmándose sin protección de Jesús u olvidados del cielo. Pero, eso ocurre, porque no oyeron la revelación divina, como se hace necesario. El Maestro no prometió claridad a la senda de los que solo hablan y creen. Asignó, no hubies tant, real compromiso de asistencia continua a los discípulos que lo siguen. En ese paso, es importante considerar que Jesús no se refiere a lámparas de naturaleza física, cuyas irradiaciones hieren los ojos orgánicos. Aseguró la donación de luz de la vida. Quien efectivamente se dispone a acompañarlo, no encontrará tiempo para gastar con exámenes individualizados de nubes negras y espesas, porque sentirá la claridad eterna, dentro de sí mismo. Cuando hicieres, pues, el balance acostumbrado de tu fe, ve, con honestidad imparcial, si estás hablando solo de Cristo o si procuras seguir sus pasos, en el camino común. En los corazones. Recibidnos en vuestros corazones. Pablo, 2 Corintios, 7:2. Los creyentes y trabajadores del Evangelio usan diversos medios para fijarles las ventajas, pero son raros los que abren las puertas de la vida. Las palabras de Pablo, de Pedro, de Mateo o de Juan son comúnmente utilizadas en largos y porfiados duelos verbales, a través de contiendas inútiles, incapaces de producir cualquier acción noble. Otros reciben las advertencias y luces evangélicas, a la manera de negociantes ambiciosos, buscando convertirlas en fuentes económicas de gran volumen. Aún otros procuran los avisos divinos, haciendo valer principios ególatras en polémicas laboriosas e infecundas. En el inmenso conflicto de las interpretaciones se debería acatar el pedido de Pablo de Tarso en su segunda epístola a los Corintios. El apóstol de la gentilidad ruega para que él y sus compañeros de ministerio sean recibidos en los corazones. Muy diversa surgirá la comunidad cristiana, si los discípulos atendieren a la solicitud. Cuando el aprendiz de la buena nueva recibe la visita de Jesús y de los emisarios divinos, en el plano interno, entonces la discordia y el sectarismo habrán desaparecido del continente sublime de la fe. En razón de eso, amigo mío,
aunque la mayoría de los hermanos de Ideal conserve cerrada la puerta íntima, haz lo posible para no aplazar la propia tranquilidad. Registra la lección del Evangelio en lo íntimo del ser. No te descuides, relegándola al mundo externo, al sabor de la maledicencia, de la perturbación y del desentendimiento. Abrígala, dentro de ti, preservando la propia felicidad. Engalánate con el brillo que brota de su grandeza y el cielo se comunicará con la tierra, a través de tu corazón. Miembros divinos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y sus miembros en particular. Pablo, y Corintios, 12:27. No es admisible que alguien entregue el espíritu a la dirección de Cristo y la vestidura corporal a los adversarios de la luz divina. Muchos creyentes extraviados realizan estaciones de placer, en los continentes del crimen, y exclaman, inconscientes. Hoy, mi cuerpo atiende a la fatalidad del mundo, pero, mañana, estaré en la iglesia con Jesús. Otros, después de confiar la juventud a la tutela del vicio, aguardan la decrepitud, a fin de examinar los magnos problemas espirituales. Existen, igualmente, los que flagelan la carne, a través de mortificaciones absurdas, suponiendo cooperar en el perfeccionamiento del alma, empleando, para eso, tan solo algunos fenómenos de epidermis. Todos los aprendices de esa clase desconocen que la vida en Cristo es justo equilibrio, encarnándole los sentimientos y los designios, en todas las líneas del servicio terrestre. Pablo de Tarso asevera que somos los miembros del Maestro, en particular. Donde estuviéremos, atendamos al impositivo de nuestras tareas, convencidos de que nuestras manos sustituyen a las del trabajador celeste, aunque en condición precaria. El Señor actúa en nosotros, a favor de nosotros. Es indiscutible que Jesús lo puede todo, pero, para hacerlo todo, no prescinde de la colaboración del hombre que le procura las determinaciones. Los cooperadores fieles del Evangelio son el cuerpo de trabajo en su obra redentora. Haya, pues, entre el siervo y el orientador, legítimo entendimiento. Jesús reclama instrumentos y compañeros. Quien pudiere satisfacer el imperativo sublime, recuerde que debe comparecer delante de él, demostrando armonía de vistas y objetivos, en primer lugar. Escamas. E inmediatamente le cayeron de los ojos como unas escamas, y recuperó la vista. Hechos, 9:18. La visita de Ananías a Pablo de Tarso, en la aflictiva situación de Damasco, sugiere elevadas consideraciones. Que hemos sido en las sombras del pretérito sino criaturas recubiertas de escamas pesadas bajo todos los puntos de vista. No solamente los ojos se cubrieron de semejantes excrescencias. Todas las posibilidades confiadas a nosotros han sido eclipsadas por nuestra incuria, a través de los siglos. Manos, pies, lengua, oídos, todos los poderes de la criatura, desde milenios permanecen bajo el venenoso revestimiento de la pereza, del egoísmo, del orgullo, de la idolatría y de la insensatez. El socorro concedido a Pablo de Tarso ofrece, sin embargo, una profunda enseñanza. Antes de recibirlo, el ex perseguidor se rinde incondicionalmente a Cristo, entra a la ciudad, derrotado y solo, mostrando una extrema renuncia, en obediencia a la recomendación divina, donde fuera aplaudido triunfador. Acogido en un hospedaje sencillo, abandonado de todos los compañeros, confió en Jesús y recibió de él la sublime cooperación. Es importante notar, que el Señor, utilizando a Ananías como instrumento, no le cura sino los ojos,
restituyéndole el don de ver. Pablo siente que le caen escamas de los órganos visuales y, desde entonces, ofreciéndose al trabajo de Cristo, entra en el camino del sacrificio, a fin de extraer, por sí mismo, las demás escamas que le oscurecían las otras zonas del ser. Cuánto luchó y sufrió Pablo, a fin de purificar los pies, las manos, la mente y el corazón. Se trata de una pregunta digna de ser meditada en todos los tiempos. No te olvides, pues, que en la lucha diaria podrás encontrar a los Ananías de la fraternidad, en nombre del Maestro, se aproximarán, compasivos, a tus necesidades, pero no olvides que el Señor solo permite que te devuelvan los ojos, a fin de que, viendo claramente, rectifiques la vida por ti mismo. Deuda de amor. Por tanto, dad a cada uno lo que debéis, a quien tributo, tributo, a quien impuesto, impuesto, a quien temor, temor, a quien honra, honra. Pablo, Romanos 13:7. Todos nosotros guardamos la deuda general de amor unos para con los otros, pero ese amor y ese débito se subdividen, a través de innumerables manifestaciones. A cada ser, a cada cosa, paisaje, circunstancia y situación, debemos algo de amor en expresión diferente. La criatura que desconoce semejante impositivo no encontró aún la verdadera noción de equilibrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas son relegadas, por las almas descuidadas, a la oscuridad y a la perturbación. Qué prodigioso Edén sería la tierra si cada hombre concediese al prójimo lo que le debe por justicia. El hombre común, mientras tanto, gravitando en torno del propio yo, en un clima de egoísmo feroz, cierra los ojos a las necesidades de los demás. Se olvida de que respira en el oxígeno del mundo, que se alimenta del mundo y recibe de él, el material imprescindible para el perfeccionamiento y para la redención. A cualquier exigencia del campo externo, se aflige y se irrita, creyéndose acreedor de todos. Muchos saben recibir, raros son los que saben dar. ¿Por qué esquivarse alguien a los pedidos del fragmento de tierra que nos acoge el espíritu? ¿Por qué negar respeto al que comanda, o atención al que necesita? Rescata los títulos de amor que te prenden a todos los seres y cosas del camino. Cuanto mayor sea la comprensión de un hombre, más alto es el débito de él para con la humanidad. Cuanto más sabio es, más rico para satisfacer a los impositivos de cooperación en el progreso universal. No te iludas. Siempre debes alguna cosa al compañero de lucha, tanto como al camino que pisas despreocupadamente. Y cuando rescates tus obligaciones, caminarás en la tierra recibiendo el amor y la recompensa de todos. Resucitará. Jesús le dijo, tu hermano ha de resucitar. Juan 11:23. Hace muchos siglos, las escuelas religiosas del cristianismo revistieron el fenómeno de la muerte de paisajes deprimentes. Padres que asumen actitudes hieráticas, ministros que comentan las flagelaciones del infierno, catafalcos negros y paños de luto. ¿Qué podría crear todo eso sino el pavor instintivo y el constreñimiento obligatorio? Nadie niega el sufrimiento de la separación, espíritu alguno se hurtará al plantío de la nostalgia en el jardín interior. El propio Cristo se emocionó junto al sepulcro de Lázaro. Entretanto, la conmoción del celeste amigo se edificaba en la esperanza, despertando la fe viva en los compañeros que lo oían. La promesa de él, al cariño fraternal de Marta, es bastante significativa. Tu hermano ha de resucitar, aseveró el maestro. De ahí a instantes, Lázaro era restituido a la experiencia terrestre,
sorprendiendo a los observadores del inesperado acontecimiento. Gesto que se transformó en vigoroso símbolo. Sabemos hoy que el Señor nos levanta, de nuevo en todas partes, en las esferas variadas de la vida. Hay resurrección victoriosa y sublime en las zonas carnales y en los círculos diferentes que se dilatan al infinito. El espíritu más ennegrecido en el sepulcro del mal y el corazón más duro son arrancados de las tinieblas psíquicas para la luz de la vida eterna. El Señor no se sensibilizó tan solo por Lázaro. Amigo divino, su mano cariñosa se extiende a todos nosotros. Repongamos la muerte en su lugar en el proceso renovador y henchíos de confianza en el futuro, multiplicando las sementeras de afectos y servicios santificantes. Cuando perdieres temporalmente la compañía directa de un ser amado, recordad las palabras de Cristo: aquella reducida familia de Betania, es la miniatura de la inmensa familia de la humanidad. Cuidados. No os inquietéis, pues, por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. Jesús, Mateo 6:34. Los perezosos de todos los tiempos nunca perdieron la ocasión de interpretar falsamente las afirmativas evangélicas. La recomendación de Jesús, referente a la inquietud, es de aquellas que más se prestaron a los argumentos de los discutidores ociosos. Después de referirse Cristo a los lirios del campo, no fueron pocos los que se conocieron a sí mismos en la condición de flores, cuando no pasan de ser, aún, plantas espinosas. Decididamente, el lirio no hila, ni teje, de acuerdo con la enseñanza del Señor, pero cumple con la voluntad de Dios. No solicita la admiración ajena, florece en el jardín o en la tierra silvestre, da su perfume al viento que pasa, adorna la alegría o consuela la tristeza, es útil a la enfermedad y a la salud, no se revela cuando fenece el brillo que le es propio o cuando manos egoístas lo separan de la cuna en que nació. ¿Aceptaría el hombre inerte el patrón del lirio, en relación a la existencia en la comunidad? Jesús recomendó que no guarde el alma ninguna ansia nociva, relativa a la comida, a la vestimenta o a las cuestiones accesorias del campo material. Aseveró que el día, constituyendo la resultante de leyes generales del universo, se atendería a sí mismo. Para el discípulo fiel, albergarse, y alimentarse con verbos de fácil conjugación y el día representa oportunidad sublime de colaboración en la obra del bien. Pero, basarse en esas simples realidades para afirmar que el hombre deba marchar, sin cuidado consigo, sería menoscabar el esfuerzo de Cristo, convirtiendo su plataforma salvadora en campaña de irresponsabilidad. El hombre no puede nutrir la pretensión de rectificar al mundo o sus semejantes de un día para otro, atormentándose en aflicciones injustas, sino debe tener cuidado de sí, mejorándose, educándose e iluminándose, siempre más. Realmente, el ave canta, feliz, pero construye su propia casa. La flor se adorna, tranquila, entre tanto, obedece a los designios del Eterno. Sin embargo, el hombre debe vivir confiante, siempre atento, en engrandecerse en la sabiduría y en el amor para la obra divina de la perfección.